No murió por un contrahechizo ingenioso, murió por una falla emocional que él mismo construyó. El golpe que escuchamos en el gran comedor no fue el final de un dios, sino el final de una ilusión. La ilusión de que era inmune a la regla más universal y democrática. La mortalidad, este cadáver inerte en un salón de piedra, es la prueba de que su búsqueda de la inmortalidad fue, desde el principio, un acto de pánico. Él no es un demonio. Es un hombre que fue privado de las defensas emocionales contra el miedo. Y en esa privación encontró una solución patética y autodestructiva: la división del alma. Murió exactamente como había vivido, solo, sin un ápice de amor que lo protegiera. El primer golpe de mala suerte de Tom fue su linaje. No una familia de magos nobles, sino una banda de fanáticos desesperados por la endogamia, aferrados a una gloria que ya no existía. Los Gaunt no le ofrecieron amor ni estabilidad, solo una obsesión malsana por la pureza y el odio a los muggles. Tom heredó la locura de su abuelo, no la magia. Su primer ambiente fue un pantano de miseria. La segunda tragedia fue su concepción. Merope Gaunt, desesperada y sin autoestima, recurrió al peor tipo de magia oscura, una poción de amor. Engañó a un muggle de un pueblo cercano para que la amara. El niño, gestado bajo esta coacción química, nace sin la capacidad inherente de sentir o entender el amor. Su alma no es maligna, es vacía desde la cuna. Merope, al quitar la poción, no solo abandonó a su esposo, sino que abandonó a su hijo a una existencia de vacío emocional. Todos asumen que el mal se aprende, que el entorno corrompe la inocencia. Sin embargo, en el caso de Tom Marvolo Riddle, la oscuridad no fue una adquisición tardía, sino un rasgo de nacimiento. Mientras los otros huérfanos del Wolves Orphanage lloraban por sus padres, Tom hacía algo infinitamente más perturbador. Coleccionaba trofeos de sus víctimas. No sentía soledad, sentía una superioridad gélida, y cuando Dumbledore entró en su habitación y prendió fuego al armario, Tom no mostró pánico, sino una fascinación calculadora, porque por primera vez en su miserable vida se dio cuenta de que su locura tenía un nombre: poder. Llegó a Hogwarts con túnicas de segunda mano y un apellido común, pero aún así tardó menos de un mes en convertirse en el depredador más sofisticado que el castillo había visto jamás. Mientras Harry Potter buscaba amigos, Tom Marvolo Riddle buscaba súbditos, tejiendo una red de influencias tan densa que ni los profesores más astutos pudieron detectarla. Era el estudiante perfecto, el prefecto inmaculado, y eso era precisamente lo más peligroso, porque bajo esa sonrisa encantadora y esa humildad ensayada, estaba investigando obsesivamente no cómo aprobar sus exámenes, sino cómo despedazar su propia alma. Y entonces su obsesión genética alcanzó un punto de ebullición absolutamente letal. Al descubrir que era el heredero de Slytherin, no sintió orgullo, sintió un deber genocida. Abrió la Cámara de los Secretos no para asustar, sino para limpiar el colegio, pero lo que nadie te cuenta es que el asesinato de Myrtle la Llorona no fue un daño colateral. Fue un sacrificio ritual calculado. Utilizó esa muerte, esa ruptura fundamental de la ley natural, para rasgar su espíritu y crear el primer Horrocrux, condenándose a una eternidad de sufrimiento fragmentado. Ese verano, Tom hizo un viaje que cambiaría la historia mágica. Sin embargo, no fue a buscar tesoros, fue a buscar venganza. Llegó a Little Hangleton y encontró la choza miserable de los Gaunt, su verdadera herencia, y eso le rompió. Al ver la riqueza de la mansión Riddle colina arriba y compararla con la miseria de su madre, algo dentro de él se quebró definitivamente. Subió a esa casa, entró en el comedor mientras cenaban y con una frialdad terriblemente humana asesinó a su padre y a sus abuelos, no con un duelo épico, sino con una ejecución sumaria, borrando su mitad muggle para siempre. Al graduarse, el mundo mágico esperaba que Tom Riddle ascendiera rápidamente a ministro de magia. Tenía el intelecto, el carisma y las conexiones para gobernar el país antes de los 30. Sin embargo, para desconcierto de sus profesores, Tom rechazó todas las ofertas de prestigio para desaparecer en los callejones más oscuros de Londres.
aceptó un trabajo miserable en Borgin y Burke's, una tienda de antigüedades malditas, pero no fue por humildad, fue por estrategia. Mientras el ministerio lidiaba con leyes, Tom quería acceso directo a la historia oscura que la gente rica escondía en sus sótanos. Y fue allí donde encontró a su siguiente víctima, Hepzibah Smith, una anciana solitaria y vanidosa que cometió el error fatal de mostrarle al joven dependiente sus dos tesoros más preciados, la copa de Hufflepuff y el guardapelo de Slytherin. Tras el doble homicidio y robo en Borgin and Burke's, Tom Riddle no solo huyó de la escena del crimen, sino que se evaporó de la faz de la Tierra durante más de una década. Se sumergió en los bosques más remotos de Albania, persiguiendo rumores de magia oscura y experimentando con rituales tan repulsivas y prohibidas que la mayoría de los magos ni siquiera sabían que existían. Y el precio que pagó por ese conocimiento fue su propia estructura biológica. Cuando finalmente emergió de las sombras en la década de 1960, el joven apuesto que encantaba a las ancianas había sido devorado vivo por su propia ambición. Su piel se había vuelto cerosa y pálida como la de un cadáver fresco. Sus facciones se desdibujaban como si su rostro se estuviera derritiendo, y sus ojos comenzaban a destellar con un rojo inhumano y perpetuo. Su regreso a Gran Bretaña tuvo un solo destino: Hogwarts. Sin embargo, la entrevista que solicitó con el ahora director Albus Dumbledore no fue una reunión nostálgica, sino una declaración de guerra fría. Voldemort, ahora un híbrido perturbador entre hombre y monstruo, no buscaba enseñar, buscaba infiltrarse, usar el castillo como base de reclutamiento para sus mortífagos y, crucialmente, esconder su quinto Horrocrux, la diadema de Ravenclaw, en la sala de los menesteres, el único lugar que su arrogancia le hacía creer que solo él conocía. Cuando Dumbledore miró a través de su nueva máscara cerosa y le negó el puesto con una tristeza firme, la furia interna de Voldemort fue tan nuclear y vengativa que al salir esa noche lanzó una maldición sobre el cargo mismo de profesor de defensa, asegurándose de que, si él no podía tener ese hogar, nadie más podría enseñarle a defenderlo jamás. Para 1979, Lord Voldemort ya no era un hombre, era una fuerza de la naturaleza que tenía a Gran Bretaña arrodillada en un estado de pánico absoluto. Controlaba el gobierno desde las sombras, sus mortífagos ejecutaban a familias enteras por deporte y nadie se atrevía a pronunciar su nombre. Sin embargo, en la cúspide de su poder, Voldemort cometió el error clásico de todos los dictadores. Dejó que la paranoia reemplazara a la estrategia. Estaba tan obsesionado con ser inmortal que cuando su espía, un joven Severus Snape, le trajo una profecía incompleta sobre un niño nacido para derrotarlo, Voldemort no la ignoró como un líder seguro, sino que entró en pánico como un tirano asustado, creyendo ciegamente que el destino venía a cobrarle la factura. Aquí es donde la psicología de Tom Riddle se vuelve fascinante y patética. La profecía podría haberse referido a Neville Longbottom, un sangre pura de linaje impecable, pero aún así, Voldemort eligió a Harry Potter, un mestizo como él. ¿Por qué? Porque en su narcisismo retorcido vio su propio reflejo en Harry, vio a otro niño olvidado y decidió que ese era su verdadero rival. Al marcarlo como su igual, Voldemort no estaba cumpliendo el destino, lo estaba fabricando. Él mismo creó al héroe que lo destruiría, simplemente porque su ego no podía soportar la idea de que un sangre pura fuera una amenaza. Pero un mestizo era personal. Entró en la casa esperando una pelea, pero encontró amor, un concepto que biológicamente no podía procesar. James Potter murió de pie, sin varita, tratando de ganar segundos, un acto de valentía que Voldemort pisoteó con indiferencia, y entonces llegó el momento decisivo. Lily Potter no tenía que morir. Snape había suplicado por su vida, y Voldemort, por una vez, ofreció misericordia. «Hazte a un lado».
Si ella se hubiera movido, Harry habría muerto y Voldemort habría ganado, pero ella se negó. Ese rechazo, ese sacrificio voluntario de sangre, activó una magia antigua y fundamental que Voldemort, en toda su genialidad oscura, había olvidado estudiar. Muchos creen que Voldemort estaba esperando pacientemente su regreso, nada más lejos de la realidad. Estaba viviendo una agonía constante. Durante 10 años, la mente más brillante de su generación se vio reducida a ser un vapor incorpóreo escondido en los bosques de Albania, el lugar donde una vez soñó con la grandeza y ahora solo encontraba humillación. Para sobrevivir, tenía que poseer cuerpos de serpientes y animales pequeños, quemando sus vidas en cuestión de horas, soportando una existencia más miserable que la muerte misma, esperando que algún seguidor fiel lo buscara. Pero nadie vino. Su salvación llegó en la forma del joven y débil profesor Quirrell, a quien Voldemort doblegó y poseyó, viviendo como un parásito en la parte posterior de su cabeza. Regresaron a Hogwarts con un solo objetivo: robar la piedra filosofal para recuperar su cuerpo. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor cruel. Voldemort, el mago oscuro más grande de la historia, fue burlado por un espejo mágico y derrotado nuevamente por Harry Potter, ahora un niño de 11 años. No pudo tocar al chico. La protección de su madre seguía viva en su piel, quemando a Quirrell hasta las cenizas y obligando al espíritu de Voldemort a huir una vez más, gritando de furia hacia la oscuridad. Tuvieron que pasar 13 años para que alguien buscara al Señor Tenebroso, y lamentablemente no fue un guerrero leal, sino un cobarde, Peter Pettigrew. Guiado por el miedo, Colagusano encontró el espectro de su amo y, siguiendo instrucciones viles, le construyó un cuerpo rudimentario, una abominación biológica del tamaño de un bebé deforme que debía ser alimentada con veneno de serpiente cada pocas horas. En este estado absolutamente patético y repulsivo, Voldemort volvió a Inglaterra, instalándose en la mansión de sus ancestros para orquestar el plan más complejo de su carrera: infiltrar el torneo de los Tres Magos y usar a Harry Potter, no para matarlo esta vez, sino para usar su sangre como ingrediente final de su resurrección. El 24 de junio de 1995, el plan culminó cuando Harry y Cedric Diggory tocaron la copa al mismo tiempo. Fueron transportados a un cementerio en Little Hangleton, el lugar donde nació la maldad de los Riddle. Pero lo más escalofriante no fue la trampa, sino la indiferencia. Cuando aparecieron, Voldemort, atrapado en su cuerpo de bebé deforme, dio una orden seca y aburrida: «Mata al otro». En un parpadeo, Cedric Diggory, un chico de 17 años con todo un futuro por delante, fue asesinado por Pettigrew como si fuera un insecto molesto. Sin duelo, sin honor, sin importancia. Solo un cadáver más para decorar el escenario del Renacimiento. Lo que siguió fue magia negra antigua en su forma más pura y grotesca. Hueso del padre tomado de la tumba, carne del sirviente arrancada con un cuchillo y finalmente sangre del enemigo tomada a la fuerza del brazo de Harry. La poción se volvió blanca, cegadora, y entonces del caldero emergió la figura que aterrorizaría al mundo. Lord Voldemort había recuperado su cuerpo, pero ya no era humano en absoluto. Era una figura esquelética, sin nariz, con ojos rojos como rendijas y una piel blanca como la tiza. Se tocó su propio cuerpo con deleite, ignorando a su sirviente mutilado que se desangraba en el suelo, demostrando que para Voldemort los demás solo existen para ser consumidos. Quería humillar a Harry, demostrar ante sus seguidores que el niño que sobrevivió era un accidente. Le devolvió su varita y lo forzó a un duelo. Sin embargo, Voldemort cometió otro error técnico. Sus varitas eran hermanas, compartían el mismo núcleo de Fénix. Al chocar los hechizos, se produjo el Priori Incantatem,
una conexión dorada que obligó a la varita de Voldemort a vomitar sus últimos hechizos. De la luz surgieron los ecos de sus víctimas recientes: Cedric, el anciano Frank Bryce y finalmente Lily y James Potter. Protegido por los fantasmas de sus padres, Harry logró escapar por segundos, dejando a Voldemort solo en el cementerio, gritando de furia, con un cuerpo nuevo pero con el mismo fracaso antiguo. No podía matar al niño. Durante un año entero, Lord Voldemort operó desde la oscuridad más absoluta, permitiendo que la cobardía y la negación del Ministerio de Magia hicieran su trabajo sucio por él. Sin embargo, su hambre insaciable por conocer la profecía completa lo llevó a cometer un error táctico devastador en el Departamento de Misterios. Allí, entre las estanterías de cristal de la Sala de las Profecías, se vio obligado a rebelarse ante el mundo en un duelo de titanes contra Albus Dumbledore, una batalla donde el fuego y el agua se doblegaron ante su voluntad. Pero lo más aterrador ocurrió cuando intentó poseer la mente de Harry Potter y descubrió, con una agonía que nunca había experimentado, que el alma del chico estaba protegida por un amor tan puro que actuaba como un ácido abrasador para su propia esencia fragmentada. Con la muerte de Dumbledore a manos de Snape, un evento que Voldemort celebró como la eliminación de su último obstáculo, el mundo mágico se sumergió en una pesadilla totalitaria y sangrienta. Tomó el ministerio en un golpe de estado silencioso, convirtiendo a la comunidad mágica en un régimen de persecución de sangre que recordaba a sus días más oscuros en el orfanato. Pero aún así, su mente no estaba en el trono, sino en la leyenda. Se embarcó en una cacería internacional de la varita de Saúco, asesinando a fabricantes de varitas y profanando la tumba de su antiguo maestro en una noche de tormenta. Y entonces, al empuñar el arma definitiva sobre la tumba abierta de Dumbledore, sintió una euforia demencial, ignorando que la varita jamás le obedecería porque su lealtad pertenecía a otro. La batalla de Hogwarts no fue una guerra. Fue una carnicería desesperada donde Voldemort creyó que finalmente había ganado al asesinar a Harry Potter en el Bosque Prohibido. Caminó hacia las ruinas del castillo con el cuerpo del niño como un trofeo de caza, exigiendo la rendición total, pero lo que no sospechaba era que su propio fragmento de alma dentro de Harry había sido destruido por su propia mano. Cuando Harry se levantó de los muertos y Neville Longbottom decapitó a Nagini, el pánico de Voldemort se volvió totalmente primitivo y animal. En el duelo final, frente a los supervivientes de su terror, no murió como un dios ni como un mártir, sino como un hombre común, desintegrándose en cenizas mientras su varita se volvía contra él, recordándole al mundo que Tom Riddle, a pesar de todos sus horrores, era solo un mortal aterrorizado por la nada.